Las declaraciones de Salvatore Mancuso de esta semana en Colombia, desde los Estados Unidos, son pavorosas. Además de extensas y muy detalladas, sirven para conocer, aprender, puesto que es parte de esta dolorosísima historia colombiana. Digo entonces, son declaraciones que sirven para aprender sobre la historia de Colombia. Por ahí escuché a algún presentador de noticias preguntándose cuáles eran las pruebas de lo que él dice. ¿Será que él necesita ver los cuerpos? ¿Será que él necesita ver las balas? Ir a esos campos en donde se asesinaron a los campesinos, a las personas que simpatizaban con las guerrillas. Yo creo que la prueba es que Él existe. La prueba es Él como símbolo esta semana de una Colombia que se hundió en la violencia desde hace muchas décadas. He señalado en varias reflexiones el punto de referencia que tengo de Jorge Eliezer Gaitán hace 75 años, pero usted lo sabe muy bien que de ahí para atrás también hay muestras, pruebas de cómo Colombia se hundió, atraída, cada vez más atraída por la violencia. Los detalles de Mancuso, yo pienso que hay que escucharlos desde dos posiciones mentales. La una, si a usted no le molesta conocer todos esos detalles porque de pronto fue de alguna manera está vinculado a familias o regiones en donde usted conoció víctimas de esos detallados ataques, masacres, crímenes, o como él dice que había momentos en que les daban la instrucción las líderes del Estado colombiano, de las fuerzas militares, que asesinaran menos de 4 para que no quedaran constancia como masacres. Si usted eso, por haber sido, por estar vinculado a la posición distinta, le molesta, es natural que entre más escuche, más rabia, más molestia, más odio. Pero asimismo, hace unos meses escuchamos a los dirigentes de las FARC, hoy senadores y representantes, están en el Congreso. Los oímos hablar con igual detalle de las masacres, los secuestros, las violaciones. Mejor dicho, usted ya conoce o cualquier texto o diccionario solamente de sinónimos le da a usted el conjunto de los nombres que tienen esas acciones de estos dos polos de la violencia colombiana que nos hundieron desde hace muchas décadas, insisto, en una
realidad que un periodista pide pruebas. Los secuestros de que habla la guerrilla. Creo que muchos conocimos cuando el proceso de paz del presidente Pastrana, muchos conocimos personas que fueron víctimas, con quienes hablábamos todos los días, que fueron víctimas de esas vacunas, de esos cobros. Recuerdo una persona con la que me veía todos los días, me mostraba la tarjeta de una oficina, de unas dependencias públicas, que la persona le daba la dirección a donde tenía que llevarle el dinero de las vacunas. Yo no sé si la palabra, parecería más bien que la palabra degradación de la realidad violenta de Colombia como que no es suficiente para llamar nuestra atención sobre la Colombia que han construido nuestros líderes. Es un círculo que ya, un ovillo del cual es imposible encontrar la primera manifestación de esa violencia. Es dificilísimo encontrar la primera ficha del dominó que continúa tumbando las fichas sucesivamente para que cada vez haya más violencia. No tengo que tener una bola de cristal para decirle que si usted ve esta noche el noticiero o mañana, va a haber una información referente a un nuevo líder social asesinado, a un exguerrillero asesinado, a un soldado asesinado, a un militar de mayor rango asesinado. Parecería que si usted imagina a Colombia como una gran pirámide, en donde en la base, supongamos que estamos comenzando a construir la Colombia del siglo XX, hace 100 años, y en la base hubiera una gran población rural, urbana, hombres, mujeres, en todos los niveles de educación, parecería que, y si en el techo de esa pirámide, de esa base de la pirámide, hubiera unas pequeñas compuertas que se abrieran para dar paso a los que van a ser los líderes de diferentes grupos, ciudades, organizaciones, empresas, parecería que esas puertas solo se le abren a las personas que llevan en su naturaleza una inclinación pérfida por la violencia, por el actuar violento, por resolver las diferencias a machete, a puñal, con balas. Y se han abierto las compuertas constantemente para que asciendan cada vez personas más violentas. En el campo, recuerde usted los terroríficos cuentos, historias, narraciones de familiares que usted debe tener en alguna parte del país sobre la violencia de los años 30, por ejemplo, la guerra de los 1000 días. Pregunte entre los bisabuelos de sus amistades o tatarabuelos la cantidad de personas que estuvieron involucradas en la guerra de los 1000 días y de ahí continuaron, y esas compuertas se seguían abriendo y se seguían abriendo. Luego vino los episodios de las guerrillas que, según ellos dicen, inicialmente se levantaron en armas para reclamar unos derechos para los pueblos, especialmente tierra. Y esas compuertas se seguían abriendo para los guerrilleros que, en vez de realmente consolidar una base política y social, se le abrían las compuertas a los más violentos, a los más guerreros,
a los más casi sádicos. Se les abrían. Y de ahí los vimos hasta en televisión haciendo alarde de sus armas, con su lenguaje, exhibiendo su poder y su violencia, como si estuvieran ya esperando la pregunta del periodista para lanzarse sobre él. Y así se siguieron abriendo las compuertas. Luego, estos relatos de Salvatore Mancuso, que él dice que cansado de las vacunas en Córdoba, ya se salió y quiso combatir abiertamente a las guerrillas, y el ejército es el que lo entrena, le da educación para la guerra. Es decir, el mismo ejército le abrió las compuertas a los más violentos. Y luego hasta tuvimos un presidente que fue elegido mayoritariamente, y no sé si, creo que en la misma primera vuelta ganó Álvaro Uribe en el año 2002, recogiendo nuevamente ese afán, ese deleite por la violencia, iba a decir la guerra, pero esto no es una guerra. Unas guerras comienzan y terminan. Esta no es una guerra, esto ya es una nación enlodada y deleitada, placenteramente enlodada en los actos violentos cada vez que hay una diferencia. Y súmele el narcotráfico, cuyo estilo de vida es resolver sus diferencias o pedir las cosas que necesita o defenderse de lo que consideran sus enemigos disparando casi que indiscriminadamente. Y siguen abriéndose las compuertas. Como digo, hasta tuvimos un presidente que, haciendo esa exhibición, esa muestra de violencia que se le sale por los ojos, sus expresiones de fastidio por todo lo que no sea el acabar con, ¿cómo era que Uribe decía? El castrochavismo. Hasta el lenguaje se usa para con ese término, cubrir, ¿no?, una población inmensa de gente, para que sean blanco de esos a los que las compuertas se les abren para ascender a cargos de poder, de comando, de dirección, para dirigir empresas. Esas financiaciones que dice Mancuso que recibía son la demostración de muchas décadas en las cuales se va corrompiendo el liderazgo de un país. Pero todavía en la base está la inmensa mayoría de colombianos que desafortunadamente se ve obligado cada cierto tiempo a votar por personas a quienes se les abrieron las compuertas y lo único que tienen que hacer es prolongar este enlodamiento, esta sociedad envuelta y deleitada en la violencia. Terrible, terrible que no encontremos los que estamos abajo una manera de ignorar a todos esos a quienes se les han abierto las compuertas de lado y lado, de todos los frentes. Busque arriba a los que se les abrieron las compuertas y deberíamos de verdad ignorarlos, porque abajo es donde está la Colombia sana, que trabaja, que podría construir una nación como no la imaginamos todavía. Es muy difícil concebir en la mente una Colombia distinta. Muchísimas gracias y hasta la próxima.